Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales a nombre de abogaclass.com. El día de hoy estamos muy contentos de poder recibir al doctor Jorge Fernández Ló. Voy a indicarles brevemente sus antecedentes académicos y profesionales. El doctor Jorge Fernández es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, especialista en destrezas en litigación oral por la Alianza Interamericana de Abogacía Oral de San Diego, California, Estados Unidos. Es también especialista en compliance penal, adaptado a la normativa peruana por la División Operativa de Criminalidad de la Universidad de Granada, España. Es asociado senior del estudio Linares Abogados, especialista en compliance penal, defensa penal corporativa, litigios y controversias, litigación oral, asesoría empresarial y resolución de conflictos con comunidades indígenas. También es autor de diversos artículos de derecho y conferencista sobre temas penales y de derecho procesal penal. El día de hoy va a tener a cargo la conferencia Criminal Compliance, Responsabilidad Penal de la Empresa. Lo recibimos, doctor Jorge Fernández. Por favor, el micro es todo suyo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, José, y sobre todo agradecer a Abogaclass y en especial a tu persona por ser director de la institución, por esta gentil invitación para el día de hoy hablar sobre el compliance penal y la responsabilidad penal de la empresa. Conforme nos han encargado el día de hoy, vamos a exponer este tema dando ligeras pinceladas referentes desde sus antecedentes y la regulación que tenemos en el sistema peruano con la Ley 3424 y sus diversas modificaciones. Para hablar sobre los antecedentes debemos analizar cuál es la regulación de las personas jurídicas. Y esto ya tiene varias décadas, sobre todo hay que señalar que el compliance nace del mundo anglosajón y ya tiene varias décadas y que es el origen de un debate político criminal contemporáneo que está dentro de la discusión que si debe regularse la sanción penal a las personas jurídicas o no. La doctrina mayoritaria, en base al derecho penal moderno, ha señalado que sí, y es con la cual yo comparto mi posición. Las personas jurídicas en el mundo moderno se han convertido en un sujeto protagonista. El problema acá es la falta de identificación e individualización del presunto autor, razón por la cual en una organización, en una empresa, se diluye la responsabilidad dentro de la organización en base a los roles y funciones que tienen los diversos colaboradores dentro de la organización. La solución práctica que se ha dado, y es la que sigue el Ministerio Público, es aperturar investigación contra el empresario en base a la teoría del actuar por otro y sobre todo que creen que tiene una posición de garante ilimitada con la cual yo no comparto. La criminalidad empresarial es una dicotomía que se da entre la relación de la persona física o natural y la persona jurídica que obtiene directa o indirectamente un beneficio. La justificación para regular esta responsabilidad penal tiene unas dificultades prácticas y también el tema, sobre todo, la repercusión negativa que se da en la sociedad. Referente a las dificultades prácticas, como ya hemos señalado, la dificultad sobre todo es en la identificación del autor. Y también sirve para ayudar a aliviar la tensión dogmática al imputar la responsabilidad al empresario. La repercusión negativa en la sociedad es que desincentiva las conductas a los empresarios, porque el implementar los programas de cumplimiento, los programas de compliance, generan un sobrecosto a las empresas dentro de su budget o presupuesto anual.
Estos sobrecostos son asumidos por los empresarios, evidentemente con un beneficio, que se exima o se le atenúe la responsabilidad penal. Incentiva también la autorregulación y el autocontrol empresarial, porque generalmente son por defectos de organización. También debemos seguir las obligaciones internacionales, como las que da la GAFI, la OCDE, la CAN. Y acá también tenemos que señalar que se da la insuficiencia del derecho administrativo sancionador. ¿Hasta dónde es una infracción administrativa? ¿Hasta dónde vulnera la frontera y se convierte en una acción ilícita o una omisión ilícita y que es materia de sanción penal? En base a eso, se ha dado el cambio de paradigma. Todos sabemos que anteriormente primaba el paradigma de societas delinquere no potest. ¿Por qué? Porque al ser la persona jurídica una ficción legal y el derecho penal sanciona conductas humanas, es decir, que sanciona a la persona físico-natural, entonces al existir una existencia de la persona, no debía ser sancionada la persona jurídica. La ausencia de capacidad de acción de la persona jurídica también era uno de los argumentos en los cuales se basaba la inexistencia de la sanción penal en las personas jurídicas. También la incapacidad de atribuir la culpabilidad y de la desnaturalización de los fines de la pena, sobre todo de la retribución. Actualmente en el derecho penal moderno o contemporáneo se ha cambiado este paradigma al societas delinquere potest, porque no podemos cegarnos que hace décadas ha aumentado en el mundo la criminalidad empresarial. La delincuencia económica es la que ha incrementado en el mundo moderno en base a diversas acciones. La autorregulación empresarial, como le hemos dicho, es un defecto de organización que el mismo empresario se ha dado cuenta que debe autorregularla, autocontrolarla, y sobre todo que actualmente prima el deber del ciudadano corporativo, que es el deber de no cometer delitos y colaborar con la justicia. La diferencia en base a la actuación, tenemos que señalar que tenemos que establecer qué es criminalidad en la empresa y qué es criminalidad de la empresa. Este cambio, que es en y de, sí genera consecuencias, porque la criminalidad en la empresa no tiene responsabilidad penal la persona jurídica, porque se actúa a nombre propio, no hay beneficio directo o indirecto para la persona jurídica, pero sí a veces se perjudica o se da un daño reputacional, que es un daño muy importante en el tema societario. Un típico ejemplo es el hurto de celular entre dos colaboradores. Eso es un acto privado que de repente se puede establecer que hubo un mal proceso de selección por parte de recursos humanos en contratar a una persona que tenía o tiene el accionar ilícito de hurtar bienes de los compañeros. Eso es un tema privado, pero no perjudica y no tiene responsabilidad directa la empresa. La criminalidad de la empresa sí tiene responsabilidad penal en la persona jurídica, porque acá sí establecemos que se actúa en nombre propio o por cuenta o encargo de la persona jurídica. Y acá sí, ese accionar genera un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. Ejemplo clásico, las áreas comerciales, ¿no? Las áreas comerciales les establecen a los vendedores metas de ventas. Y si mi gerente comercial me autoriza a mí ofrecer sobornos de viajes para que contraten con la empresa, evidentemente allí hay criminalidad empresarial.
Las figuras que buscan dar solución a estos vacíos de punibilidad, como todos sabemos, el Código Penal establece la responsabilidad penal por omisión del empresario, que es el artículo 13 del Código Penal que establece la omisión impropia. El que omite o impide realizar la realización del hecho punible será sancionado si el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Ejemplo clásico, el gerente y la delegación de facultades a otros subgerentes, donde se le delega los deberes de vigilancia o ejecución, pero siempre va a estar bajo la actividad de control del gerente general. Otra figura, como ya lo he señalado en la parte introductoria, es la teoría del actuar por otro, del artículo 27 del Código Penal, el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales de este tipo no concurran en él. Esto es por lo cual siempre se basa el Ministerio Público para aperturar la investigación preliminar contra el gerente general o los representantes legales de la empresa. La impunidad. La impunidad, tenemos que señalar que no podemos ser pasibles de una ignorancia deliberada, porque la criminalidad empresarial, como hemos señalado, ya hace décadas viene en un aumento y que se viene dando en todo el mundo. Son los delitos de cuello blanco los cuales se establecen como criminalidad empresarial. La masificación de la discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre todo que prima en el mundo moderno los sistemas de prevención o programas de cumplimiento. Acá, señores, en el Perú, y vamos a hablar en antecedente en el sistema mundial, ¿cuáles son los modelos de imputación para la responsabilidad penal de una empresa? Señores, hay dos modelos. El modelo de la heteroresponsabilidad o sistema vicarial, donde hay una transferencia de responsabilidad de la persona física o natural a la persona jurídica. Y el otro modelo es el modelo de autorresponsabilidad, basado en un hecho propio, en el defecto de la organización, la cultura delictiva y la reacción defectuosa frente al hecho ilícito. En el Perú, señores, en el Perú tenemos un sistema mixto o un sistema híbrido, que es basado en el modelo de la autorresponsabilidad, pero nos da la posibilidad también de eximirnos o atenuarnos de responsabilidad de acuerdo al comportamiento que se da. Antes de la ley 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, todos nos basábamos en base al artículo 105 del Código Penal como modelo de consecuencias accesorias. En ese modelo de consecuencias accesorias, las sanciones, ¿cuáles eran? Era la clausura de locales, disolución y liquidación de la persona jurídica, suspensión de actividades, prohibición de realizar actividades similares y finalmente la multa. En el año 2016, vamos a hablar un poquito del antecedente, el Perú participaba como invitado en las reuniones de la OCDE. Y cuando el Perú señaló que quería ser miembro activo, que quería participar en un proceso de selección, lo primero que le dijeron al Perú fue: tienes que tener una norma autónoma, una norma nacional que combata la corrupción de manera explícita. Y esto fue a promoción de la Comisión Anticorrupción, la CAN, que en el año 2016 se publica
la ley administrativa de las personas jurídicas. Pero, señores, ¿qué delito sancionaba un solo delito? El cohecho activo transnacional, que en esa época sobraban los dedos de la mano para los procesos sobre ese injusto penal. Lo bueno es que ya se creó la norma y evidentemente sabíamos que se podía ampliar el catálogo delictivo, hecho que se dio en el 2017 con la modificación basada en el decreto legislativo 1352 que ampliaba la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero seguían con la responsabilidad administrativa. Es decir, no se habían dado o no querían darse cuenta que tenía un fraude de etiqueta evidente, porque al llamar responsabilidad administrativa es contradictorio, porque si me va a investigar un juez, me va a investigar un fiscal y me va a sancionar un juez penal, evidentemente estamos hablando de responsabilidad penal, no de responsabilidad administrativa. Este decreto legislativo aumentó 5 delitos más: corrupción en sus diversas modalidades, lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado y terrorismo. Posteriormente, en el año 2018, se da la ley 3835, que nuevamente modifica la ley 3424 en los artículos 1, 9 y 10 y sobre todo en la denominación. En la denominación, ahora, en esa época, en 2018, se llamaba Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Seguía con el tema del administrativo y aumenta 2 delitos al catálogo delictivo, que es colusión y tráfico de influencias. Ahí pone en forma clara y expresa que el modelo que adopta el sistema peruano es el sistema autónomo de la persona jurídica, pero habla también del modelo de prevención de delito en el cual establece los atenuantes o eximentes de responsabilidad. Señores, lo más importante referente al compliance penal se ha dado el año pasado con la ley 31740, la ley que modifica y cambia la denominación de la ley primigenia 3424. Actualmente se llama Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Es decir, ya establece en forma expresa y en forma explícita que estamos hablando de responsabilidad de las personas jurídicas en el proceso penal. Y lo más importante que se da dentro de las diversas modificaciones que se han venido dando durante estos 3 últimos años, sobre todo, es que con esta ley, la 31740, publicada el 13 de mayo del año pasado, y que entró en vigencia con todas sus modificaciones el 13 de noviembre del 23, es que se amplía el catálogo delictivo. Como habíamos señalado anteriormente, solamente habían 7 delitos. Con esta nueva norma se amplía el catálogo delictivo a 30 delitos. Es decir, que nos asemejamos mucho al artículo 31 bis del Código Penal Español, de donde hemos recogido la dogmática penal para sancionar las personas jurídicas en el Perú. Al ampliar este catálogo delictivo a 30 delitos, entre los cuales podemos señalar que se ha incluido contabilidad paralela, patrimonio cultural, delitos tributarios, delitos aduaneros, entre otros, esta mayor cantidad de delitos ha abierto el abanico de posibilidades que pueda ser vulnerado el programa de compliance. Las empresas lo que han hecho inmediatamente es adecuar o modificar su mapa o matrices de riesgos dentro de los modelos de prevención delictiva, conforme al nuevo catálogo delictivo, con la finalidad
de identificar, evaluar y mitigar los riesgos empresariales. Acá, señores, yo tengo una crítica reflexiva referente a la inclusión de delitos y a la exclusión de delitos. Esta ley tuvo como proyecto de ley el proyecto 676 del 2021. Incluía un catálogo delictivo mayor al publicado en la ley, dentro de los cuales estaban los delitos ambientales, los delitos de corrupción privada, el delito de financiamiento de organizaciones políticas, que no fueron incorporados cuando se dio la ley 31740. Acá yo tengo una crítica porque en el sistema de la legislación mundial estamos hablando del compliance verde, del green compliance, es decir, la protección de los delitos ambientales. La corrupción privada se ha venido dando durante estas últimas décadas en el Perú, que se ha dado en forma evidente con diversas empresas y también con los temas de los partidos políticos, sobre todo con los aportes. Entonces, señores, a mí me gustaría saber cuál fue el criterio de selección que utilizaron los padres de la patria para incluir unos delitos y para excluir otros. Acá señalan también dentro de sus modificaciones que los delitos que no están incluidos en este catálogo delictivo deberán ser aplicados en base a las consecuencias accesorias del 105 que ya hemos explicado. El principal cambio adicional al aumento del catálogo delictivo, el incremento de los 30 delitos, es la eliminación del eximente de responsabilidad. Esto señala que en el caso que tengan implementado un modelo de prevención del delito, es decir, ex ante, antes del delito, no podrá eximirse de responsabilidad penal si el delito fue cometido por socios, directores, gerentes, administradores de derecho, representantes legales o apoderados, pero señala una frase con capacidad de control de la empresa. Es decir, antes, en el sistema anterior a la 31740, el hecho de tener implementado en la empresa un modelo de prevención del delictivo antes de la comisión delictiva era automáticamente un eximente de responsabilidad. Actualmente, si se ha sido cometido este delito por la alta dirección, no es un eximente, pasa a ser un atenuante. Pero si analizamos contrario sensu, de interpretación, podemos señalar que si el delito es cometido por personal que no forma parte de la alta dirección, sí es un eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica. Ahora, la crítica que se ha venido dando es que generaría un desincentivo a las empresas en invertir en los modelos de prevención delictiva. Se estaría desnaturalizando la esencia del compliance, porque el compliance, como todos sabemos, los programas de cumplimiento, es el terno a la medida. No es un sistema industrial que se hace, es un sistema artesanal, de acuerdo a los requerimientos de cada organización o de cada empresa, ¿no? Esto genera evidentemente sobrecostos que son asumidos por la empresa con la finalidad, evidentemente, de tener un beneficio de un eximente de responsabilidad. Acá regresamos a lo que en Estados Unidos llamaban el principio de Carradine-Stitt, el palo y la zanahoria, del incentivo y el beneficio, el incentivo y el castigo. Si tú cumples, te doy el incentivo, que es el eximente de responsabilidad, pero si no cumples, te doy el palo, es decir, evidentemente te doy la multa y la sanción penal.
Esto también es contrario al concepto o al precepto tone of the top, que es que el compliance no es cumplir la norma ni ir un poquito más allá. El compliance es crear cultura ética, cultura de integridad, desde la más alta dirección hacia todos los trabajadores o colaboradores de la empresa. Entonces, si los directivos, los socios, los gerentes son los que cometen el delito, evidentemente están yendo en contra de este principio básico del compliance. Porque lo que ahí en esa empresa, en este caso, hubiese es un compliance cosmético de papel, pantalla o face compliance, que lo único que buscarían estos empresarios es cumplir con la formalidad, pero realmente no les interesa que tengan valores éticos y de integridad dentro de su empresa. Es más, la alta dirección es la que primera que tiene que dar el ejemplo, la que debe concientizarse e interiorizar los principios éticos, los principios de valores que deben desarrollarse dentro de la organización. Ahora, en el sistema peruano, con este cambio, si lo comete la alta dirección, va a ser un atenuante privilegiado, porque establece que la multa puede ser reducida hasta en el 90%. Es decir, que le estamos dando un premio consuelo a la empresa. No la eximimos de responsabilidad, pero sí la multa prácticamente se la reducimos en 90%. Lo que acá ellos han hecho una interpretación con la cual no comparto, es que si el delito es cometido por la alta dirección y se convierte en un atenuante privilegiado, se presume que el modelo de prevención de delitos es ineficaz y no debe ser analizado en base a una forma de similitud. Si lo comete la alta dirección, igual ineficacia del programa. No debería ser así, porque también se debe analizar el nexo causal de la imputación objetiva, la posición de garante, que no es ilimitada, como ya he mencionado, la revisión de los manuales de función, el objeto y el RUF, el MUF, lo que sea de acuerdo a la empresa. Otro cambio relevante que se da es debido a la nueva fórmula para calcular la multa en los casos de beneficios indeterminados. Con el sistema anterior a esta modificación, se hablaba de gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa de acuerdo a las UIT generadas como ingreso anual. Ahora, con esta modificación, el ingreso anual de la empresa ya no importa. La multa será aplicada de 10 a 10.000 UITs de acuerdo a los nuevos criterios que deberá aplicar el juez penal para cada caso, materia de proceso. Otro cambio sustancial y fundamental es la modificación del artículo 18 de la ley 3424 referente al informe técnico que emite la Superintendencia de Mercados y Valores. La Superintendencia de Mercados y Valores tiene que emitir un informe técnico en el cual va a concluir si el programa, el modelo de prevención de delitos es eficaz, es adecuado o no. Antes de esta modificación, el informe técnico que expidiese la superintendencia era un requisito de procedibilidad, porque si decía que era eficaz, el fiscal tenía la obligación de archivar la investigación. Y eso, señores, en los diversos foros que hemos asistido y expuestos al respecto, siempre hemos mencionado que eso resultaba inconstitucional, señores. El fiscal es el titular de la acción penal, es el persecutor del delito, el que se basa en el principio de la legalidad, y no es un eco, una caja de resonancia, una mesa de partes
de lo que expida una autoridad administrativa como la Superintendencia de Mercados y Valores. Eso lo han entendido y ha sido materia de este cambio sustancial, porque ahora, con esta nueva ley, la 31740, el informe técnico no tiene carácter vinculante y sí se le da la calidad del valor de una pericia institucional, que en sede fiscal o judicial se analizará el valor probatorio, el elemento de convicción, con los demás documentos, los demás medios probatorios que obren en el proceso penal. Ahora sí, señores, el fiscal puede tener el informe técnico al cual lo puede analizar, no es un elemento de convicción que le genere un carácter vinculante y podrá formalizar y continuar con la investigación preparatoria, hecho que no podía hacerlo en el sistema anterior. El artículo 20 de la nueva ley establece referente a la confidencialidad de la información o la documentación sobre los modelos de prevención del delito. Esta información, al ser una información privilegiada de la empresa en base a una trazabilidad que se dan en el tema institucional, organizativo y de gestión empresarial, esta información que remite la empresa con la finalidad de acreditar la implementación y funcionamiento de su programa es evidentemente confidencial. Sin embargo, el artículo 22, que ha sido modificado también, señala que esta información puede ser intercambiada con la Superintendencia de Mercados y Valores y con el supervisor competente para emitir el informe en los casos de dos delitos: lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Todos estos cambios que he señalado de manera rápida debido al tiempo que tenemos, entraron en vigencia el 13 de noviembre del año pasado, razón por la cual las empresas adecuaron inmediatamente sus matrices de riesgo, incluyendo el nuevo catálogo delictivo, con la finalidad, como he señalado, de identificar, evaluar y mitigar los riesgos penales, buscando evidentemente evitar la sanción penal, evitar el daño económico, que es la multa, y sobre todo el desprestigio reputacional, señores. En el Perú, como vuelvo a señalar, el Criminal Compliance se basa en un sistema mixto y podemos hablar en forma rápida sobre las circunstancias atenuantes y eximentes de responsabilidad. En las circunstancias atenuantes está la colaboración antes del inicio de la etapa intermedia, el impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito, la reparación total o parcial del daño, la adopción e implementación del modelo de prevención antes del inicio del juicio oral y la acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención. Los eximentes, anteriormente y actualmente, podemos aclarar en base a esta modificación de que si el delito es incurrido por la alta dirección, es cuando se adopta e implementa un modelo de prevención antes de la comisión delictiva, siempre y cuando no haya sido cometido actualmente por la alta dirección. Los elementos mínimos que debe tener en el sistema peruano un modelo de prevención de delitos es el encargado de prevención, que viene a ser el oficial de cumplimiento. Habla también de la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, que es el mapa o matriz de riesgos que tienen que tener las empresas, donde nosotros, las personas que implementamos estos programas, tenemos que buscar, en base a métodos científicos, que el riesgo alto pase a ser un riesgo leve en base a acciones de control.
El riesgo alto pasará a ser primigeniamente un riesgo medio y con otras acciones de control se buscará que ese riesgo medio pase a ser un riesgo leve. Eso es generalmente lo que se busca tener en una matriz de riesgos. Habla de los procedimientos de denuncia, que es el canal de denuncia, donde tiene que haber confidencialidad, protección en el alertador denunciante y llegar a una conclusión de este proceso de investigación interna, que debe ser un proceso de investigación interna, que debe adecuarse a la debida diligencia, al cargo y al descargo, al derecho de defensa. No puede ser vulnerado tampoco el derecho de defensa, así un compañero denuncia a otro. También habla de la difusión y capacitación, que es la formación continua, la difusión, la promoción de los programas de cumplimiento, el valor de la ética, de la integridad que está dentro de la organización, la interiorización, la concientización de los programas de compliance dentro de todos los trabajadores de la empresa, y también habla de la evaluación y monitoreo continuo, ¿no? Acá las empresas del Estado y sociedades mixtas también deben tener un modelo de prevención. Y me estaba olvidando, esta modificación, la última de la 31740, también habla de empresas extranjeras. Ha incluido las empresas extranjeras. La persona natural elude fraudulentamente el modelo de prevención. Entonces, eso es materia de un eximente de responsabilidad. La importancia de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿por qué es importante tener un control sobre la responsabilidad penal de las empresas? Porque evidentemente nos ayudan a generar alianzas estratégicas en el sector privado y público para combatir la corrupción y otros delitos económicos. Trabajar políticas de integridad y buenas prácticas corporativas siempre van a estar vinculados a dos ejes: al sistema de responsabilidad que establece a la persona jurídica, que en este caso en peruano es un sistema mixto, donde predomina el sistema de autorresponsabilidad, y los tipos de injusto o delitos que se atribuyen a la persona jurídica, que en el caso peruano, con la modificación, el catálogo delictivo ha sido ampliado a 30 delitos. También es importante establecer cómo la persona jurídica gestiona su política de reducción de riesgos penales por medio de su propia estructura organizativa. Es decir, como hemos señalado, la mejora continua nos da a establecer que hay defectos de organización en la empresa y que se debe mejorar. Y esto se da evidentemente en base a los modelos de prevención del delito, en base a implementar modelos de compliance y sobre todo de buscar el nexo con el área penal, que es el compliance penal. Las nuevas tendencias en el compliance moderno, ya para terminar, señores, ajustándome a los tiempos que me ha dado Abogaclass, las nuevas tendencias de compliance criminal, o el criminal compliance, o compliance penal, es gestionar bien los riesgos para buscar mitigar cuando sucedan dentro de la organización. Uno tiene que tener una buena matriz de riesgos donde ha identificado, ha evaluado para buscar la mitigación futura, porque, señores, la persona o el equipo o la empresa que les venda compliance y que le diga que existe riesgo cero,
señores, esa persona, esa empresa, lo único que está haciendo es mintiéndoles. El riesgo cero en los programas de prevención de riesgos no existe. Siempre pueden ser vulnerados y por eso es que las personas que implementan estos programas siempre están en una evaluación continua referente a buscar lo ideal, que es que no se vulnere la matriz de riesgos, pero puede ser vulnerada a través de la criminalidad empresarial. Otra conclusión es que el compliance penal moderno busca siempre la protección y evitar todo tipo de represalia al whistleblower, al alertador, al denunciante. En el sistema antiguo, el alertador o denunciante, que es un trabajador, que puede ser un trabajador de la organización o fuera de ella, pero que conoce que hay irregularidades o comisión delictiva dentro de la empresa y pone en conocimiento de las autoridades pertinentes en base al canal de denuncias. Antes era catalogado como el soplón, el desleal de la empresa. Actualmente ha cambiado por completo esta visión y es la joya de la organización. ¿Y por qué establezco que es la joya de la organización? Porque en base a su información, la empresa va a evitar una sanción penal, va a evitar pagar una multa y va a evitar el desprestigio reputacional en el mercado. Entonces, en base a esa información dada por este alertador, también me parece justo que al alertador se le debe incentivar, se le debe premiar. No es todo premios económicos, también se le puede premiar con temas de promoción dentro de la empresa, con capacitaciones pagadas por la empresa, que evidentemente van a servir para tener un mejor derecho de formación de este trabajador dentro de la organización. También establecemos la evaluación continua del programa, como hemos venido señalando durante toda esta charla, la mejora continua. Si se detecta que se ha vulnerado, se mejora y se da las acciones de control y se pone los parches tecnológicos para evitar el riesgo futuro. Se genera evidencia eficaz. Señores, los programas de cumplimiento son gestión de riesgos, que al momento que van al Poder Judicial, lo que tengo que probar es evidentemente que mi programa es eficaz, es idóneo. Si yo pruebo que mi programa es eficaz y es idóneo, voy a buscar el eximente de la responsabilidad. Y eso es materia de probanza. Ese es el quid del asunto cuando uno lleva un modelo de prevención de delitos al proceso judicial. Y con eso evito, ¿no?, la prueba del banquillo de los acusados de los empresarios. El uso de tecnologías me genera una trazabilidad tecnológica, que eso también me va a ayudar como medio probatorio al momento del proceso penal. Los pactos de integridad, de los códigos de ética que tienen que primar dentro de la organización. En el Perú, señores, ya para concluir, debemos señalar que acá, como he señalado como una crítica reflexiva, en el Perú debe seguir ampliándose el catálogo delictivo, sobre todo incluir los delitos ambientales, la corrupción privada y el financiamiento ilegal de la organización política. Actualizar el reglamento, porque como dije, en esta modificación que habla de que ya no es un eximente de responsabilidad
penal de la persona jurídica sin un atenuante cuando el delito ha sido cometido por la alta dirección, pero habla de una serie de personas con capacidad de control. Esa frase de capacidad de control hasta ahora no la definen y eso no lo han incluido todavía en la actualización del reglamento. Lo que va a hacer, y ahí habla de hasta los apoderados, en los cuales nosotros los abogados somos apoderados de varias empresas, lo que va a hacer es que cuando nos quieran nombrar apoderados, vamos a ser renuentes y vamos a decirle, no señor, porque acá hay una responsabilidad penal. Yo voy a actuar como abogado, pero como abogado de la empresa ya no. Finalmente, ojalá que el Perú siga combatiendo la corrupción para llegar a ser un miembro activo de la OCDE. Pero desgraciadamente, los informes que se han dado en el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional 2023, el Perú ha caído 3 puestos en el estándar de corrupción. Y estamos hablando, haciendo un símil de la corrupción que se daba en el año 2012 y nos asimilan con países africanos como Angola. La Contraloría ratifica esto en base al informe que señala que en el Perú, en el 2023, han habido pérdidas al Estado por 24.000 millones de soles. Entonces, señores, lo que nos queda es mejorar, combatir la criminalidad empresarial y evitar la corrupción. Un punto importante que he guardado para el final y lo he reiterado durante la secuela de esta exposición es que la responsabilidad penal de la persona jurídica nos genera responsabilidad o sanción penal, nos genera daño patrimonial o daño económico porque tiene que pagar una multa, pero para la criminalidad empresarial, para el empresario, esa no es la prioridad. La prioridad, señores, es el daño reputacional, tanto en su marca personal, el señor Juan Pérez, empresario, director de tales empresas del holding tal, ¿no? Y el daño reputacional a la marca corporativa. Y sobre esto concluyo ya con una frase del financista e inversionista americano Warren Buffett, que señala que crear una buena reputación nos genera 20 años para crearla, construirla, y 5 minutos para destruirla. Es decir, que debemos saber tomar nuestras decisiones dentro de la debida diligencia, que es parte de los programas de cumplimiento, y así evitar el daño reputacional que podamos generar, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Eso sería todo y muchísimas gracias por la atención brindada. Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Fernández. Excelente exposición, desde ya lo felicitamos y tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle llegar. A ver, dice, el fin de la ley 3424, según lo que se ha entendido, busca a través del modelo de prevención reducir el impacto negativo del delito de la empresa en su imagen o reputación. Pregunta, ¿pero no debería tener un fin más vinculado a bienes jurídicos que sí deberían entrar dentro del interés del Estado, como puede ser la libre competencia, el sistema económico u otros bienes protegidos? Efectivamente, como he señalado y he sido parte de la crítica reflexiva, el catálogo delictivo debe incluir, a mi opinión, otros delitos como ha señalado la persona que está preguntando. Y señores, para mí es una preocupación que todo estamos hablando del tema privado, de las empresas privadas, que acá se debe implementar en el Perú el public compliance, el compliance para las instituciones
públicas. Ahí debe incluirse todos estos delitos que han señalado el colega que ha preguntado y otros delitos, porque efectivamente el tema no solamente es el daño reputacional, es el daño económico que, como he señalado con el último informe de Contraloría, ha señalado que por la corrupción del Perú en el año 2023 ha sido 24.000 millones de soles. Contra eso es lo que tenemos que implementar programas de prevención, identificar, evaluar y mitigar los riesgos en la actividad pública y así mejorar como sociedad. Excelente, doctor. Por acá hay otra pregunta. Nos dicen, a nivel latinoamericano, ¿cómo es el tratamiento del compliance penal en el derecho comparado? En el derecho comparado tenemos Perú, que es uno de los últimos que creó la ley administrativa de la persona jurídica. Uno de los pioneros fue Chile, y con Chile acaba el año pasado de ser modificada, así como nosotros hemos ampliado el catálogo delictivo a 30 delitos. En Chile se ha expedido una ley de delitos económicos y medio ambiente, pero estamos hablando de 200 delitos, ¿no? En Argentina es un tema similar, y en Colombia, que ha sido el último dentro de Sudamérica, dentro de la región, que ha expedido esta ley administrativa, porque todos estamos con el tema administrativo, pero que en el fondo es una sanción penal. Pero referente a Chile, se ha creado esta norma en septiembre del año pasado, en la cual me invitaron a hablar sobre la misma, y acá se crea una disyuntiva sobre el catálogo delictivo: ¿debe ser abierto o debe ser cerrado? Porque realmente abrir un abanico de posibilidades de más de 200 delitos, como es la ley chilena actual, es realmente muy difícil que una matriz de riesgos no pueda ser vulnerada. Ahora, se habla de que de los 200 delitos, uno debe primar en base al objeto social de la empresa, es decir, los 200 delitos no van a estar vinculados directamente con la organización. Pero señores, al hacer compliance tenemos que hacer delitos directos o indirectos. Entonces, evidentemente, la posibilidad delictiva del nuevo catálogo va a ser mayor. Y yo sí concuerdo que el catálogo delictivo debe ser un catálogo delictivo cerrado y no abierto. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. En el caso de prevención del lavado de activos, el oficial de cumplimiento, ¿cómo podría defenderse frente a delitos cometidos por directivos de la empresa que él no conocía, o siempre es responsable penalmente por tener la condición de oficial de cumplimiento? El control officer, el chief control officer, el oficial de cumplimiento, como señalan en la doctrina española, no es el pararrayo de la empresa. Él no es el defensor, el escudero de la empresa. El oficial de cumplimiento es un trabajador que puede ser externo o externo en la empresa, un trabajador que tiene una primacía importante dentro de la organización, dentro de ese organigrama. Pero el oficial de cumplimiento no siempre va a ser el fusible ni responsable por el delito cometido por la organización. En este caso, en el tema de lavado de activos, el oficial de cumplimiento lo único que podría ser responsable es por su negligencia en su trabajo y velar por una negligencia en no reportar, ¿no? En los ROS, no establecer la alerta respectiva. Pero si ha sido, como están poniendo el caso, el delito cometido por la alta dirección, ahí lo que debería hacer el oficial de cumplimiento es renunciar y buscar otra empresa. Porque si estamos hablando de lavado de activos, es que evidentemente esta empresa es una empresa pantalla, una empresa de fachada, como se utiliza en la criminalidad empresarial, para evidentemente incurrir
en el delito de TIT. Excelente, doctor. Y una última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que se le da cuando la empresa es extranjera, pero sus representantes cometen delitos en Perú? ¿El caso Odebrecht podría ser un ejemplo de ello? Pregunta. Como he señalado, en la última modificación de la 31740, recién en base a la experiencia que se ha dado, han incluido a las empresas extranjeras, ¿no? Acá en el Perú, el tratamiento tiene que darse de acuerdo a la legislación nacional. Que sea una sucursal, que sea X sucursal Perú, eso no interesa en el tema de la responsabilidad del socio fundador que se encuentra en otro país. Acá esa empresa tiene que tener directores, gerentes, de los cuales, en base a sus directivas, se ha sido la comisión o omisión del delito. Y acá se debe restringir en dónde se ha cometido el delito, qué ley penal se utiliza, y es la ley peruana. Excelente, doctor Fernández. Muchísimas gracias por las respuestas y nuevamente felicitarlo por la excelente exposición. Desde ya, por interno nos hacen saber, digamos, cómo lo pueden contactar para asesorías o consultorías de compliance empresarial o eventos académicos, por favor. Perfecto. Muchas gracias, José, y siempre al estudio Linares Abogados, del cual soy asociado senior. Después yo ya voy a establecer a través de tu persona, José, y sobre todo de Abogaclass, ¿no? Los contactos que puedan realizarlo, y siempre estamos llanos a colaborar con los trabajos de investigación y sobre todo la promoción y difusión de los programas de compliance penal. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Fernández. Bueno, no nos queda sino agradecerles a todos e indicarles que abogaclass.com es una plataforma que permite realizar esta clase de conferencias, cursos, seminarios, para que día a día el campo jurídico y los profesionales que estamos abocados a ello podamos tener mayor conocimiento de cada una de las diversas áreas del derecho. Para ello, nos pueden contactar en la página web abogaclass.com, así como también en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, vamos a tener la conferencia del doctor Fernández. Bien, muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y desde ya les envío, doctor Fernández, un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, y las últimas palabras solamente agradecerte a ti nuevamente por la invitación. Sabes que yo siempre estoy llano a colaborar con Abogaclass, y agradecerle a todos los participantes que se han conectado a través de esta plataforma con la finalidad de sembrarles esa semilla del compliance. Muchas gracias. Gracias a todos.